Muy bien. Entonces, como somos gente muy voluntariosa, al final del culto nos pasamos por donde esté Esther y le pedimos 1, 2 o 5 o los que hagan falta, ¿vale? Para ayudar en este sentido y también agradecerle a Moisés su preciosa tarea que acaba de hacer, pensando también en nosotros, ¿no? Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio de la... Y mi secretaria. Secretaria, por favor, ¿puede usted repartirle a los niños que están en el local una hojita y una gominola, por favor? Los niños van a trabajar también durante el culto con un trabajillo que tienen que ir haciendo, ¿vale? La semana anterior se lo dimos a Gaby y a Santi, pero en esta ocasión van a trabajar todos, ¿vale? Que ninguno se sienta... He traído 10 nada más, no sé si habrá 10 niños o más, pero bueno, he hecho un cálculo así aproximado. Y los padres pues ayudáis un poquillo, ¿vale? Es sobre el tema que vamos a tratar en esta mañana, sobre el tema de la lengua, tienen que hacer ahí un par de actividades o 3, que seguramente les venga también bien a ellos, ¿no? Bien, pues mientras nosotros vamos a leer el pasaje que nos toca, en Santiago capítulo 3, vamos a leer todo el pasaje. Si veis que en algún momento se me traba la lengua, no os preocupéis. Todavía la tengo con los efectos de la anestesia desde el miércoles. Y me cuesta ahí todavía un poquillo de trabajo usarla, pero bueno, poco a poco. Es de las muelas. Y todavía, por lo visto, me pinchó la lengua, en vez de pincharme aquí en el carrillo. Y la tengo todavía un poquillo, pero no os preocupéis, ¿vale? Voy a intentar salvar ese pequeño obstáculo, ¿vale? Muy bien, pues dice así Santiago capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo, lo voy a leer en la nueva versión internacional para que aquellos que no tenéis Biblia sigáis la lectura de manera adecuada. Dice: hermanos míos, no pretendáis muchos de vosotros ser maestros, pues como sabéis, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fijaos también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imaginaos qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si tenéis envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejad de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es, ante todo, pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Porque el Señor nos añada su bendición a nuestros corazones para entender su palabra en esta mañana. Qué pasaje tan duro, ¿verdad?
el que nos menciona aquí Santiago, el tema de la lengua. La lengua es un órgano muscular que tenemos dentro de nuestra boca y que además es un órgano móvil, lo podemos mover a nuestra voluntad y tiene muchas funciones. No pensemos que es solamente para tenerla ahí, para hablar. Tiene una función digestiva, dicen los odontólogos, los dentistas, que es la primera parte de la deglución y de la digestión cuando comemos algo. La lengua es sumamente importante. Tiene funciones respiratorias, tiene funciones lingüísticas a la hora de comunicarnos con las personas y tiene funciones sociales. Así que fijaos el rango de funciones que tiene un órgano tan pequeño como es la lengua. Desde controlar nuestra digestión, respirar, comunicarnos con las personas y emitir sonidos, junto con otros órganos fonadores que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Pero fijaos que ese músculo que tenemos ahí, que el Señor nos ha puesto ahí, tiene ese rango tan importante de funciones para nuestro cuerpo. ¿Podemos vivir sin lengua? Creo que no podemos vivir sin lengua. Por una serie, por lo menos no nos comunicaríamos, tendríamos problemas respiratorios seguramente y tendremos problemas digestivos. Cuando hay personas que tienen alguna disfunción lingual, lo que ocurre, yo por ejemplo, cuando me pinchó en el nervio lingual, pues todavía tengo ahí un pequeño de adormecimiento en la zona de la lengua, todavía me cuesta el gusto, no sé si la comida está salada, si está sosa, si está dulce, si está... pero ya pasará, ¿no? Y fijaos que es molesto encima, ¿no? De ese órgano, si tenemos alguna disfunción lingual, pues molesta el resto del cuerpo, ¿no? Así que fijaos que todas esas funciones de la lengua, pasa también por hidratar la boca, en la salivación y distribuirla por todo lo que es la cavidad bucal. A ese órgano le dedica Santiago todo un capítulo de su carta para explicarnos que ese músculo que tenemos, que tenemos en la boca, ese órgano ha dicho en varias ocasiones que puede ser impulsado por el mismísimo infierno. Y vamos a ver por qué Santiago lo enfoca así, ¿no? Retoma lo que en el capítulo 1, el versículo 26 ya dijo. Fijaos lo que dice 1.26. Si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de este es mala. Entonces, aquello lo soltó, perdóname la expresión, lo soltó así en el versículo 26 del capítulo 1, después habló de la acepción de personas como Yesai, lo que vimos en la vez anterior sobre la obra de la fe, la fe que actúa, la fe que obra, la fe que es perfeccionada por las obras, y ahora retoma aquello que lanzó en el capítulo, unos pasajes anteriores. Y comienza con un aviso aspirante a maestro. Carlos, esto no va por ti, ¿vale? Va por otro hilo. Pero bueno, como eres aspirante a maestro, no te sientas aludido en este sentido, ¿vale? Te voy a pedir que no le hagas caso a este versículo, de no hagáis maestro muchos de vosotros, ¿vale? Porque tiene otro sentido. Tú puedes hacerte maestro y será una buena profesión, igual que tenemos algunos, ¿no? Santiago va por otro lado. ¿Por qué dice en el versículo 1, no os hagáis muchos maestros? ¿Qué cosa tan rara está pidiendo Santiago? O sea que Pablo nos dice que Dios puso a apóstoles, a profetas y a maestros. Se supone que los maestros son uno de los dones que el Señor ha dado a su iglesia para enseñar la doctrina, enseñar la fe. Y de pronto leemos a Santiago, no solamente hemos tenido hay un aparente conflicto entre
la fe y las obras, cuando dice Santiago que uno también se salva por las obras, y Pablo decía que se salvaba por la fe, ya explicamos todo aquello en la vez anterior, y ahora, de nuevo, Santiago está contradiciendo lo que dice Pablo. Pablo dice que tenemos que enseñarnos unos a otros, y Santiago dice no hagáis maestros muchos de vosotros. Santiago que va por su lado, Pablo iba por el suyo, o cómo es la cosa, ¿no? Tenemos que resolver esta cuestión. Pues aquí Santiago está dando un aviso a aspirantes a maestros. En el judaísmo, estamos hablando de que Santiago está escribiendo en un cristianismo muy temprano, alrededor del año 60, donde aún muchas de las cartas de Pablo no estaban disponibles, no se habían leído, no se habían hecho, no se habían distribuido por la iglesia. Y Jacobo está en una época del cristianismo muy temprana. En el judaísmo, el ser maestro, el ser un rabí o un rabino, implicaba que eras una persona con una reputación social y una distinción familiar importante. El hecho de que tú fueras por la calle del pueblo y te dijeran rabí, aquello era lo más de lo más, ¿no? Aquello era la epítome del halago que a una persona se le podía hacer. De modo que ser maestro te garantizaba un estatus social muy reconocido. Como hasta hace poquito, los maestros de pueblo, ¿no? El maestro o la maestra de un pueblo era el único que había. En ese pueblo, ¿qué hacían los padres? Le llevaban los chorizos, cuando se hacía la matanza, lo primerico era para el maestro, ¿no? Le llevaban el vino, cuidaban al maestro como una figura importantísima. Había que escribir una carta, vamos a llevársela al maestro que nos la escriba porque es el único que sabe leer y escribir. Vamos a no sé qué, al maestro. Hay que consultar al maestro, ¿no? Y el maestro era una figura importantísima en aquella época, igual que lo fue hasta hace poco en nuestra sociedad. ¿Os acordáis de un maestro reconocido en el Evangelio de Juan? De nombre Nicodemo, Juan capítulo 3, ¿verdad? Jesús lo llama y le dice, tú eres maestro de Israel, tú eres un reconocido, tienes un estatus social importante, eres uno de los principales entre los judíos, dice Juan allí en el capítulo 3, que se acercó a él, uno de los principales de los judíos, llamado Nicodemo, y Jesús lo llama, eres maestro y no sabes estas cosas. De modo que ser maestro implicaba no solamente un estatus social muy importante, pero además que no todo el mundo podía ser maestro en esa época. No había escuela de magisterio, no había un lugar donde uno iba a formarse como maestro. El que sabía leer y escribir en la época del judaísmo temprano y del cristianismo temprano, era porque estaba siendo educado en la sinagoga. Y en la sinagoga se enseñaba la ley, se aprendía con la Biblia, y sabían leer a partir de la Biblia, y sabían escribir a partir de la Biblia, ¿no? De modo que el hecho de que tú fueras una persona que sabía leer y escribir, le estaba diciendo a los demás que tú eras una persona piadosa, porque habías estado criándote y educándote en la sinagoga, y como tal, eres una persona de respeto. Todo el mundo no tenía acceso a la sinagoga, pero sí que podía la persona que pasaba a estudiar en la sinagoga tener ese respeto delante de los demás. La persona que sabe leer, escribir y goza de un estatus social muy importante. Cuando alguien era nombrado maestro, significaba que su enseñanza iba a ser respetada. El maestro, cuando pronunciaba algo, cuando interpretaba la escritura de una manera, todo el mundo decía amén a lo que ese rabino estaba enseñando. Por lo tanto, era un hombre de respeto en esa sociedad. Su autoridad era muy reconocida, su autoridad era muy importante y él se sentía importante de cara a los demás. Era un hombre respetado. Aprendía la ley, aprendía lo que otros rabinos anteriores habían dicho en cuanto a la ley, interpretando la ley, pero a ellos también les gustaba añadir cada uno a lo que otros habían dicho, añadirle un poquito más, ¿no? De modo que la tradición oral que se venía transmitiendo
a lo largo del tiempo, siempre iba creciendo, siempre iba, en algún sentido, mejorando, en algún sentido, ¿no? Porque se le iban añadiendo preceptos, interpretaciones a lo que otros rabinos habían dicho. A Jesús, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, se le hace una pregunta, o la gente hace una pregunta en cuanto a Jesús. ¿Quién es este que enseña con autoridad? ¿Qué doctrina trae? Porque trae una doctrina con autoridad. Y enseñaba, dice, no como los escribas de ellos, sino con autoridad. Es decir, que veían algo en Jesús que no solamente era una persona que pronunciaba discursos bonitos y enseñanzas trascendentes, sino que gozaba de una autoridad relevante, de una autoridad importante, de modo que la gente, o de modo que Jesús se hizo respetar por lo que él decía. Y además por lo que él vivía, porque eso era lo que le daba autoridad, lo que él vivía. Y en este cristianismo temprano al cual se dirige Santiago, algunos cristianos tenían la misma idea. Venían de un trasfondo judío, se inaugura la iglesia y decían, esta es la nuestra. Ahora podemos ser maestros, podemos erigirnos como maestros y enseñar a los demás. Enseñar a la gente sencilla que está formando ahora parte de la iglesia. Por lo tanto, algunos quieren ser maestros porque eso le iba a garantizar que la enseñanza que iban a dar iba a ser respetada. Porque ellos eran los maestros. Y el maestro tenía discípulos. ¿Vais hilvanando la idea que está diciendo Santiago? No es solamente de gente que tiene que enseñar, sino todo lo que eso conllevaba. Reputación, el tener un estatus importante dentro de la iglesia, el que pasaras por la puerta y te dijeran bienvenido maestro, eso ya te ponía el orgullo en su sitio, ¿verdad? ¿Qué enseñanza más bonita, maestro, nos has dado en esta mañana? ¿Qué mensajazo has tenido? ¡Qué bien! Entonces el maestro empezaba a inflarse, ¿no? Empezaba a llenarse, empezaba a decir, qué importante soy en la iglesia, soy el maestro de toda esta gente que no sabe leer ni escribir. Y yo que tengo el privilegio que Dios me ha dado de saber leer y escribir, que tengo el don divino que Dios me ha dado para poder enseñar a estos que no saben, soy el maestro. Soy vuestro maestro. Y le dice Santiago, no hagáis maestros muchos de vosotros. Que tenemos la iglesia llena de maestros y de pocos discípulos. Jesús ya lo advirtió. De hecho, muchas de las enseñanzas de Santiago son una interpretación de lo que Jesús había dicho en su momento, ¿no? Sobre todo en el Sermón del Monte. Y en el capítulo 23 de Mateo, en el versículo 8, Jesús ya lo advirtió. Le dice lo siguiente: pero vosotros no seáis llamados rabí, maestro. No vayáis por la calle y que os guste que os llamen rabí, maestro. Eso en la escuela, los que estamos en la escuela sabemos de qué estamos hablando, maestro. Ya llega uno con el maestro hasta aquí, ¿no? No seáis llamados maestros, rabí, porque uno solo es vuestro maestro, con mayúscula. Y todos vosotros sois, ¿qué dice? Léelo, y me lo decís, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo? Mateo 23:8. Uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois. ¿No? ¿Nadie me lo dice? Hermanos. Ven, 23:8. Y todos vosotros sois hermanos. Y a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, pues uno solo es vuestro Padre, el celestial. Ni seáis llamados caudillos, porque uno es vuestro caudillo, el Cristo. Y el mayor de vosotros será vuestro servidor. Porque el que se enaltezca, el que quiere ser llamado maestro, será humillado.
y el que se humille será enaltecido, ¿no? Así que Jesús es muy explícito en lo que está diciendo. No seáis llamados maestros, no queráis ser llamados maestros. Sois hermanos, tenéis un maestro, y todos vosotros sois hermanos unos de otros. Y Santiago lo vuelve a recalcar aquí. No os hagáis muchos maestros. Porque ser maestro en el ámbito de la iglesia primitiva, pues tenía la garantía de ser una autoridad en la iglesia. Lo que decía el maestro era lo que todo el mundo iba a decir que sí, porque era supuestamente el que sabía, era el que había estudiado y era el que sabía interpretar. Los demás no sabían nada y se fiaban de lo que el maestro enseñaba. Así que era uno de los que tenía el privilegio de tener el don divino, el carisma divino de ser maestro de la iglesia, ¿no? Y por lo tanto iba a tener sus discípulos, iba a tener gente adepta que iba a seguir sus enseñanzas con los ojos cerrados. Pero ¿por qué, dice Santiago, hay que evitar hacerse muchos de vosotros maestros? En primer lugar, porque muchos querían exigir ser maestros con autoridad infalible. El ser maestro te garantizaba esa autoridad infalible que nadie podía cuestionar. Por eso, dice Santiago en el versículo 2, no os hagáis muchos maestros, porque todos tropezamos muchas veces. ¿Os dais cuenta del sentido? No podemos vincular este versículo 1 de todo lo que va a decir después en cuanto a la lengua. Esto es importantísimo, este encabezamiento del versículo 1. Autoridad infalible, decía el que quería ser maestro. Yo soy el maestro. Lo que yo diga desde aquí, todo el mundo, amén. Dice Santiago, no señor. Todos tropezamos muchas veces, cuidado. Porque puede ser que estés tropezando en tu interpretación de la Escritura. Puede ser que estés torciendo la doctrina. Puede ser que estés desviando a otros. Porque como tú estás hablando de temas importantes, de temas de la revelación, de temas de interpretación del Antiguo Testamento, del tema de la ley, entonces desde aquí se dice una cosa infalible para todo el mundo. Roma locuta causa finita. Maestros tiene la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Y nadie puede cuestionar lo que los doctores de la Santa Madre Iglesia dicen. Y el que cuestione se mete en problemas. Puede ser excomulgado, ¿no? Santiago dice, no. Todos tropezamos muchas veces. Y vosotros que os queréis hacer maestros infalibles con autoridad, también tropezáis. Y por eso, versículo 1, tenemos que saber que recibiremos un juicio más riguroso que los demás. Porque se supone que la enseñanza que tenemos que dar es una enseñanza realmente tal y como Dios dice. Con la garantía de decir al final, así dice el Señor. Porque de otra manera estaremos enseñando pues, cosas que forman parte de la elucubración de cada uno. Y hay, dice el Señor Jesús, Mateo 18:6, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Más le valiera colgarse una piedra al cuello y arrojarse al mar. Y que se ahogara, porque está haciendo tropezar. Y ese es el aviso. Porque en la época del cristianismo antiguo empezaron a surgir falsos maestros. Entonces en cada iglesia iban saliendo maestros. Maestros que habían sido educados en la sinagoga y que ahora venían con su estatus, venían con su currículum, venían con su toga, venían con su aire de maestro y venían a la iglesia a enseñar. Y algunos venían con falsas enseñanzas. Y el pueblo sencillo, el pueblo que muchos de ellos no tenían demasiada instrucción, el pueblo sencillo escuchaba y escuchaba y escuchaba y algunos no sabían discernir entre si lo que se le estaba enseñando en la iglesia era una falsa doctrina o era una sana doctrina. Por eso Pablo, cuando escribe a Timoteo y a Tito, insiste una y otra vez acerca de la sana doctrina, acerca de la sana enseñanza, y advierte contra los falsos maestros que se iban a introducir, que ya dijo Pablo
cuando habló con los ancianos de Éfeso, en el libro de los Hechos, que se introducirían falsos maestros y que iban a introducir falsa enseñanza dentro de la iglesia. Y por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 2, perdón, en la segunda a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, está hablando de estos falsos maestros que se iban a introducir y que iban a ser egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, cegados por la soberbia, amigos de placeres más que amigos de Dios, que teniendo apariencia de piedad, negarán su eficacia. Apártate de ellos, le dice a Timoteo. Y cuando le escribe a Tito, le viene a decir las mismas palabras en el capítulo 1 y versículo 10. Porque hay muchos insubordinados, charlatanes, embaucadores, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es necesario taparles la boca, que trastornan casa entera, enseñando, son maestros, enseñando por ganancia deshonesta lo que no se debe. Y esta era la gente a la cual se dirige Santiago y le dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, que a la iglesia le sobran maestros. Y la historia de la iglesia viene a demostrar que han habido numerosísimos casos de falsos maestros que por doctrina o por práctica han demostrado ser falsos. Y Santiago, como digo, está advirtiendo contra esa ambición de arrogarse el título de maestro. Yo soy el maestro de la congregación, ¿no? Ejerciendo autoridad y disponiendo de un lugar privilegiado en la iglesia. Y ese lugar privilegiado en la iglesia que esta gente ambicionaba tener, lo refuta Santiago en el versículo 16. Porque donde hay envidia y ambición egoísta, que eso era lo que querían los maestros. La ambición egoísta de yo soy el maestro. Yo soy el que dice las cosas aquí, todo el mundo tiene que obedecer porque soy el maestro. Dice Santiago, eso es una ambición egoísta. Y eso no se puede dar en la congregación. Así que de aquí parte Santiago, este concepto de no hacerse muchos maestros por ambición egoísta, por aparentar aquello que uno no era realmente, pero que aún así se quería aparentar delante de la congregación. Y a continuación empieza a hablar en el versículo 2, diciendo en la segunda parte: si alguno no tropieza en palabra, fijaos el concepto, maestro, palabra. ¿Y de dónde salen las palabras? De la lengua. Vienen de la mente, pero se materializan en la lengua. Maestro, palabra, y a continuación dice: si alguno no tropieza en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es decir, que está usando aquí obviamente una ironía, ¿no? Un sentido irónico. O sea que tú no tropiezas, pues entonces eres capaz de dominar todo tu cuerpo. Pero dice Santiago, versículo 3, si a los caballos los colocamos, aquí los niños tenéis que hacer esa actividad que tenéis ahí en la hojilla, rodear lo que Santiago está hablando acerca de la lengua, con qué lo compara, ¿no? Dice, colocamos la rienda en la boca de los caballos para que nos obedezcan y los dirigimos, ¿no? Se le ponen los vocales, estos se ponen aquí y se tira de un lado, se tira de otro, se tira de los dos para frenar, para que el caballo vaya más rápido, más lento, etcétera, ¿no? Entonces, al caballo se le domina cuando se le ponen aquí estos frenos en la boca. Y pasa un segundo ejemplo, también los barcos. Los barcos son grandísimos, pero ¿qué gobierna ese barco? Un timón del tamaño de un volante de un coche, y dice, este pequeño timón es capaz de llevar el barco de un lado para otro y hacer que naufrague o hacer que llegue a buen puerto. Solamente un timón chiquitito, como un volante de un coche. Son gobernadas por un timón muy pequeño, donde el impulso del timonel desea. Versículo 5. Así también la lengua
es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. ¿Qué hacían los maestros? Jactarse de que eran maestros. Yo soy el maestro. Dice la lengua, se jacta de grandes cosas. Y hace esa comparación de aquel gran bosque que se puede incendiar con un fuego tan pequeño, ¿no? Y llama a la lengua, en primer lugar la llama jactanciosa, versículo 5. Se jacta de grandes cosas. La lengua presume de grandes cosas. La lengua, eso, es que no encuentro ahora mismo otro sinónimo. Presume de que ella puede decir grandes cosas y puede hacer que la gente mueva con el discurso, la masa sea movilizada. Tener los grandes discursos, las grandes arengas de grandes políticos que han movilizado a masas simplemente con su discurso, ¿no? Ahora, acompañadme por unos minutos al libro de los Proverbios, al capítulo 16. Haríamos bien luego en casa tranquilamente leernos los Proverbios, como son 31 capítulos, pues tocamos un capítulo al día, ¿no? Pues en un mes nos hemos leído los Proverbios enteros. Proverbios 16, versículo 27. El hombre perverso cava el mal y lleva en sus labios fuego abrasador. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso divide a los mejores amigos. Así que aparece el perverso y aparece el chismoso. El perverso que provoca contiendas y el chismoso que divide amistades. Y dice aquí el sabio de los Proverbios: quien genera una contienda es un perverso. Quien malmete con sus palabras a uno contra otro, o a una contra otra, o a otro contra una, o da igual la combinación que queréis poner, esa persona que malmete, que genera contiendas, que genera enemistades, es un perverso. Y quien chismorrea, el chismoso, es un divisor de amistades. Y chismorrear significa comentar y dar por cierto algo que no está verificado, que no está comprobado. Y se hace con el fin de hacer el mal a la otra persona, de indisponerla con otra persona. Eso es el chismorreo. De que yo me ponga a hablar con Paquita y decirle: Paquita, ¿tú te has dado cuenta, Cita, que siempre está ahí la primera? ¿Será por algo que siempre quiere estar la primera, no? Siempre viene a la iglesia, pues por algo será, ¿no? Si ella quiere venir a la iglesia, a lo mejor para que todo el mundo la vea cuando llega, ¿no crees que Paquita? Y Paquita, que es muy amiga de Cita, dirá: oye, pues a lo mejor José Mari lleva razón porque es maestro de la iglesia y me lo está diciendo a mí. A lo mejor lleva razón, ¿no? Y te estoy mal metiendo con Cita. Dios me libre, Cita, de hacerlo, pero un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo. Pero la estoy disponiendo con Cita. Y ya Paquita empieza a tener dudas de Cita, ¿sí o no? Y la amistad que ellas tenían ya se ve. ¿Os dais cuenta? Estoy chismorreando. ¿Yo quién soy para opinar el por qué Cita viene la primera? Por ejemplo, ¿no? Te ponen un ejemplo hipotético, no sé si viene la primera o la segunda, da igual. Pero, ¿os dais cuenta que estoy mal metiendo? ¿Que estoy dividiendo una amistad? ¿Que estoy indisponiendo a una hermana contra otra hermana? Y dice aquí, Proverbios: el chismoso divide los mejores amigos y el que levanta contienda es un hombre perverso. ¿Nos damos cuenta de la gravedad de las cosas cuando hablamos, hermano? Cuando hablamos de fulanito, de menganito,
de que opinamos que este lo ha dicho por esto, lo ha dicho por lo otro, yo lo sé, como lo digas. A mí no hace falta que nadie me lo diga, porque yo lo sé. ¿No? Y tenemos el discernimiento de espíritus, que sabemos la intención de cada persona. Y vamos y se lo contamos a otro. Con nuestra lengua estamos generando el chisme. ¿Y sabéis cuándo muere el chisme? Cuando llega a un oído inteligente. El chisme muere cuando llega a un oído inteligente. Y si alguien viene con un chismorreo, decirle, hermano, hermana, dejémoslo ahí. Y no continuar, no darle crédito. Porque el chismoso, dice también Proverbios 11:13, el chismoso revela los secretos. Si lo tenéis ahí en la Biblia, pues le echáis un vistacillo en un par de páginas, 11:13. El que anda chismeando, aquí decimos chismorreando, el que anda chismeando descubre el secreto. Te voy a decir esto, pero te lo digo para que ores, ¿no? ¿Sí o no? Te lo voy a decir para que ores. Y venimos con el chismorreo, fíjate fulanita, fíjate menganita, fíjate lo que ha hecho esto, fíjate lo que ha hecho lo otro. Pero para que ores, nada más. Y algo que se nos ha revelado como un secreto, como algo que no debe de ser sacado, que sea vox populi, ¿no? Pues, para que oremos, te lo digo. Pero dice, pero el hombre de fiar se guarda el asunto. ¿Te han contado algo? Punto en boca, te lo guardas para ti y te harás una persona de fiar. Y no andemos, hermanos y hermanas, chismeando de otros y de otras. Si nos han dicho algo, punto en boca, no me han dicho que no lo diga, no lo digo, punto. Respeto el secreto que se me ha confesado, que se me ha revelado. Porque la lengua puede destruir. Porque la lengua, como dice aquí Santiago, tiene un poder destructivo insospechado. Pero dice el versículo 6, no solamente la lengua es presumida de hacer grandes cosas, también la lengua, dice, es un fuego. La lengua colocada entre nuestros miembros contamina todo el cuerpo. La lengua es contaminante. Igual que no limpiamos los dientes con el cepillo, haríamos bien de vez en cuando, por salud, con el mismo cepillo, darnos en la lengua. Es importante que hay cosas que limpiar también en la lengua, ¿no? Hay bacterias y estas cosillas que con el cepillo de dientes, hay también un aparatito muy sencillo que son limpiadores linguales, pero bueno, si no tienes de eso, pues con el mismo cepillo nos podemos limpiar la lengua, ¿no? La lengua es contaminante. Es un alto contaminante. Igual que una pequeña pila de reloj echada en un pantano puede contaminar todo el pantano, la lengua tan pequeña que es puede contaminar, dice aquí Santiago, todo el cuerpo y enciende la rueda de la existencia. Afecta a todo el mundo, no solamente a nuestro cuerpo, sino a todo el mundo. Dice el Señor Jesús, Marcos 7:15, que no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque lo que tenemos dentro nos está contaminando a nosotros. Y si guardamos basura dentro, cuando abramos nuestra boca, ¿va a oler a qué? ¿A rosas? No, va a oler a basura. Ay, no, que se me ha escapado. Si no lo tuviera dentro, no se te hubiera escapado. El problema es cuando tenemos las cosas dentro y se nos escapan, ¿no? Porque nuestras acciones van a revelar lo que tenemos en el interior. ¿Tenemos algún contaminante, hermanos y hermanas? ¿Tenemos algún contaminante dentro? ¿Tenemos algo que pueda contaminar a mi hermano o a mi hermana? ¿Que me esté contaminando a mí y al mismo tiempo esté contaminando a aquellos que me rodean? Dice Pablo, escribiendo a los Efesios, que evitemos toda conversación obscena, que vuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición a quienes las escuchan. Esa debe ser nuestra manera de hablar con todos los que nos rodean. Para edificar al hermano, para ayudar a la hermana.
y que sean de bendición a quienes me están escuchando. No sean motivo de tropiezo. Ya sabéis que Israel murmuró una y otra vez contra Moisés, contra Aarón, se quejaron, murmuraron contra ellos y el Señor les castigó para que no entraran a la tierra prometida, muchos de ellos, porque precisamente habían murmurado contra contra Moisés y contra el Señor. De nuevo unas palabras de Jesús en Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca hacia afuera, exterioriza lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De modo que lo que tengamos en el corazón es lo que va a salir por aquí. Si aquí tengo basura, por aquí va a salir basura. Si aquí tengo maldición, de aquí va a salir maldición. Si de aquí tengo siempre malos resentimientos, por aquí van a salir malos resentimientos. Bueno, digo de aquí como digo de aquí, ¿no? Porque el corazón sabemos que la parte emocional y toda la tenemos aquí en el centro, ¿no? Pero bueno. ¿Qué nos está diciendo la Escritura en cuanto a nuestro lenguaje? Pues que evitemos el lenguaje soez, que evitemos las palabrotas, que evitemos las palabras que pueden herir, que evitemos las que puedan dañar a una persona bajo la excusa de la sinceridad. Hermano, voy a ser sincero contigo. Cita, voy a ser sincero contigo. Pero menuda ropa traes hoy. ¿No? De verdad, te lo digo con toda sinceridad del mundo, pero no me gusta la manera que tiene de vestir. Eso es sinceridad. Dice Pablo, no. Hablemos de sinceridad con amor. Con amor. Y fijaos el punto que lo dice Santiago, que al final del versículo 6 dice que la lengua es inflamada por la Gehenna, por el infierno. La Gehenna era el valle de Hinnom, que viene en el libro de Josué, que era además un valle que separaba, si no recuerdo mal, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví. Había ahí un valle, cuando se repartieron la tierra, ese valle era el valle de Hinnom. Y ese valle de Hinnom se convirtió después en un lugar donde adoraban a deidades, entre ellas Balac y Moloch, y sacrificaban a niños en aquel valle, ¿no? Y en el tiempo del segundo templo de Jerusalén se vinculó con juicio de fuego, porque se ofrecían allí muchos sacrificios de fuego y finalmente llegó para asociarse con el infierno. Por eso el infierno se llama Gehenna, ¿no? Que es el valle de Hinnom. Pues lo que Santiago nos viene a decir con estas palabras tan gráficas es esto, y tengo que acabar ya, porque somos unos 20. Nos viene a decir esto, que nuestras palabras pueden producir un daño que puede ser casi irreparable. Casi irreparable. Cuando a los niños se les dicen cosas que no debemos de decirles, despreciándoles o menospreciándoles o infravalorándolos o lo que sea, eso va dejando de manera inconsciente una huella, una marca en el cerebro. Eso queda ahí. Aunque el niño no lo interiorice, pero eso queda ahí. Como una... si tienes un trozo de plastilina y le haces una marquita, ¿verdad? Esa marca queda ahí. No sé que luego la moldee de nuevo, pero queda ahí, queda como un rasguño. Que puede ser acrecentado, puede ser cada vez más grande, si a ese niño se le vuelve a decir otra cosa, se le vuelve a menospreciar, se le vuelve a infravalorar, y al final el niño se convierte en un niño antisocial, en un niño que no quiere trabajar, en un niño que es malo, porque de tanto decirle malo, al final el niño se cree que es malo y hace cosas malas, etc. Yo tengo un niño en el cole, no voy a decir su nombre, que en casa le llaman el malo, el loco, el hiperactivo, el tonto y otras palabras que no voy a usar. Y cuando yo escuché lo que esa madre, yo un día le regañé a la madre en la puerta de la escuela y le dije, no tienes vergüenza en llamarle su hijo. Así se lo dije. Luego no sé si me arrepentí o no, pero se lo dije por el bien del niño. Me tomé como reto personal cambiar el chip del niño, porque yo soy el malo. Venía de otra escuela, no, yo soy el malo de la otra escuela. O tú eres malo de otra escuela, pues bienvenido. Bienvenido, malo.
Y me tomé como reto personal cambiarlo. Y lo tengo todavía como reto personal. Es un mico así. Y está experimentando cambios en clase. Porque antes era el malo, que le daba a todo el mundo. Y ahora ya no le da a todo el mundo. Era un niño asocial, no podía hablar con él, no había manera. Ahora 1 o 2 veces pasa por el despacho. ¿Qué haces aquí? Fulanito. ¿Qué vengo a verte? ¿Qué me he portado mal? Digo, ¿te has portado mal? Dice, mentira, maestro. Viene así con su sonrisilla, ¿no? Digo, ¿qué ha hecho hoy entonces? No, que me estoy portando bien. Digo, perfecto. Y llevo ahí en la mochila siempre unos caramelillos en forma de estrella. Digo, por una estrella. Vamos de estrella. Y él está interiorizando en la escuela, no en el hogar todavía, pero en la escuela que ya no es el malo, que ya no es el loco, que ya no es el tonto. Y hay que enseñar a los niños, porque nos los podemos cargar, los que somos padres, nos podemos cargar a nuestros hijos por decirle eres malo, eres tonto, no sabes hacer nunca nada, no puedo contar contigo, no sé qué. Dice Santiago, además la lengua es indomable, es inquieta, es venenosa, porque hacemos con la lengua cosas que son incompatibles. Dice ahí en el versículo 9, bendecimos al Señor y Padre, pero también maldecimos al hombre. Versículo 10, de la misma boca sale bendición y sale maldición. Esto es incompatible, no puede ser. No puede ser que el domingo aquí, gloria al Señor, Señor te amamos, Señor, pero luego durante la semana estemos soltando por la boca sapos y culebras. No puede ser incompatible una cosa con la otra, dice Santiago. Decía Aristóteles que somos dueños de nuestro silencio, pero somos esclavos de nuestras palabras. Una frase muy bonita, perfecta, pero hay otra más preciosa todavía, del Señor Jesús, Mateo 12. Yo os digo que de toda palabra inútil, ociosa, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, Santiago ha pintado un panorama difícil. Ha criticado a aquellos que quieren ser maestros, aquellos que quieren hablar mucho, que quieren tener una lengua para cambiar a la gente. Nos ha hablado también a nosotros de que debemos de cuidar nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar. Cuidado con lo que decimos, cuidado qué hablamos, cuidado qué no hablamos. Pero nos da una solución contra la mala lengua: sabiduría. Versículos 13 al 18. Nos habla de la sabiduría y del entendimiento que las personas debemos de tener. Por eso enlaza el versículo 1, no hagáis maestros muchos de vosotros, con el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido? ¿El maestro? No. ¿Alguien quiere ser sabio y entendido? Que lo muestre por la buena conducta. Y esa conducta viene generada por una sabiduría, porque esa sabiduría la menciona ahí en el versículo 17. Sabiduría que viene de lo alto, es decir, de origen divino. Primeramente es pura, luego es pacífica, es decir, busca la paz de los demás. ¿Qué hacía? Hemos visto en Proverbios que hacía el chismoso y el perverso. Generar discordia, generar enfrentamiento entre las personas. ¿Qué dice Santiago? ¿Qué hace la sabiduría? Crear la paz entre las personas. En vez de generar discordia, genera paz. ¿Os dais cuenta? Luego comprensiva. Lo que nos cuesta comprender a los demás. Lo que nos cuesta ser empáticos, ¿verdad? Está dispuesta a razonar. Vamos a sentarnos. En vez de tomar una decisión así a la ligera, sentémonos, hablemos, razonemos. Dice además que está llena de misericordia. Es compasiva con los demás. Es comprensiva, pero al mismo tiempo es compasiva con los demás. Con el otro. Está llena de buenos frutos. Es imparcial.
y es sincera. Porque el verdadero maestro, que está diciendo aquí Santiago, se deja llevar no por lo que dice, sino por lo que hace, por la conducta, guiada, como digo, por esa sabiduría. Y eso es lo que Santiago nos dice que tenemos que fomentar contra la mala lengua. Dejemos la mala lengua y trabajemos la sabiduría que viene de lo alto. Trabajemos con lo que el Señor nos capacita para nuestra relación con el resto de personas. Buscar la paz, ser comprensivo con los demás, razonar los diferentes argumentos, ser misericordiosos, ser imparciales y ser sinceros. ¿Qué os parece el capítulo 3? Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Como conclusión, o generamos la paz por medio de la sabiduría divina, o generamos desorden y toda cosa mala con nuestra lengua. Tenemos esas dos opciones. O generamos paz y misericordia y concordia entre los hermanos, o generamos discordia. Porque la lengua es un arma poderosa que necesitamos mantenerla a raya, con un control férreo, para evitar la murmuración, el chisme, el griterío, las malas palabras, las palabras hirientes. Y hermanos, busquemos una manera de hablar que honre al Señor. Que nuestro lenguaje, que nuestra lengua, que lo que decimos honre al Señor. Porque si no honra al Señor, estamos deshonrando al Señor, estamos generando discordia. Busquemos la concordia, busquemos la paz y busquemos bendecir al Señor, más que maldecir al hermano y crear discordia entre los hermanos. Que el Señor nos ayude en esta mañana a llevar esto también a la práctica. Damos paso ya al tiempo libre.